Cuando miramos las vidas de figuras como Carl Jung, Sigmund Freud y Albert Einstein, solemos sentirnos pequeños, como si nuestras vidas carecieran de impacto, como si el propósito estuviera reservado solo para unos pocos elegidos. Pero, ¿y si el verdadero significado de tu vida no estuviera en grandes conquistas o fama mundial, sino en tus batallas silenciosas, en las sombras que enfrentas cada día, y en el coraje de mirar hacia adentro, en lugar de huir? Carl Jung, el visionario psiquiatra suizo, dedicó su vida a entender lo que yace en lo profundo del alma humana. Y fue allí, en lo más oculto de la psique, donde encontró una verdad inquietante: tu propósito no está allá afuera. Está en tu sombra. Según Jung, la psique humana está compuesta por partes conscientes e inconscientes. En el centro de la conciencia está el ego. Pero más allá de lo que puedes ver, en las profundidades, se esconde la sombra, ese lado oculto que contiene tus emociones reprimidas, tus deseos negados y todas las partes que niegas de ti mismo. La sombra no es tu enemiga. Es el espejo que muestra lo que no quieres ver. Es allí donde Jung encontró las claves del propósito. Porque solo cuando aceptas tus aspectos más oscuros puedes comenzar a caminar hacia quien realmente eres. No se trata de conquistar el mundo, sino de conquistarte a ti mismo. No se trata de ser bueno. Se trata de ser completo. Vivimos con máscaras. Jung las llamó la persona, el rol que adoptamos para ser aceptados, para encajar. Tenemos una para el trabajo, otra para la familia, otra para nuestras redes sociales. Pero debajo de todas ellas, ¿quién eres realmente? La mayoría cree conocerse, pero pocas personas han hecho el verdadero trabajo: enfrentarse a su sombra. ¿Te atreverías a mirarte sin filtros? A reconocer tu envidia, tu rabia, tus miedos más profundos, tus deseos prohibidos. El trabajo con la sombra, según Jung, comienza con la honestidad brutal. Escribir un diario. Meditar. Preguntarte, ¿por qué actué así? ¿Qué intentaba ocultar? ¿Qué me duele de lo que vi en el otro? Porque también vive en mí. Proyectamos lo que reprimimos. ¿Te molesta la arrogancia ajena? Quizá temas reconocer tu propio deseo de ser admirado. ¿Te irrita la impaciencia? Tal vez no hayas aceptado tu propio ritmo interno. Tu sombra no desaparece cuando la ignoras. Se fortalece, se oculta y ataca cuando estás vulnerable. Cuando menos lo esperas, explotas. Te saboteas. Y no sabes por qué. Reconocer tu sombra puede doler. Puede hacerte sentir peor al principio. Pero es como quitar una venda de los ojos. Verás heridas, sí, pero también el potencial para sanarlas. Lo que antes te avergonzaba puede volverse tu mayor fuerza, si aprendes a canalizarlo. La rabia puede protegerte. La envidia puede impulsarte. La pereza puede enseñarte cuándo descansar. No hay emociones malas, solo emociones mal entendidas. Jung decía, no aspiro a ser una buena persona, aspiro a ser una persona completa. Porque solo siendo completo, puedes ser tú mismo. Y solo siendo tú mismo, puedes encontrar tu propósito. Muchos creen que encontrarán su propósito pensándolo, soñándolo, planificándolo. Pero Jung fue claro: el significado no se encuentra en la mente. Se encuentra en la acción. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. Donde está tu miedo, está tu tarea. ¿Qué te da miedo? ¿Rechazo? ¿Fracaso? ¿Ser juzgado? Ese es el camino. Ahí está tu tesoro enterrado. Y si todo esto resuena contigo, si algo dentro de ti se agita al escuchar estas palabras, entonces estás pronto para oír o recordar a qué viniste. Cuando te enfrentas a tus sombras, a veces parece que las respuestas no llegan de inmediato. Te preguntas, ¿cómo esto me ayudará a encontrar mi propósito? O incluso, ¿seré peor persona por haber descubierto mis lados oscuros? Jung no escondió la verdad sobre el dolor que conlleva el autoconocimiento. Descubrir tu sombra no significa que te conviertas en un ser más oscuro o negativo. No se trata de que te conviertas en lo que hay dentro de ti. Se trata de aceptar que esas partes existen y aprender a integrarlas. El rechazo a la sombra solo la fortalece, la convierte en algo incontrolable, una bomba a punto de estallar. Cuando reprimimos una emoción, como la rabia, esa rabia se acumula, como una presión interna. Eventualmente, cuando menos lo esperas, explota. Puede ser en una pelea sin sentido,
O tal vez una frustración tan grande que te arrastra sin poder hacer nada. Al aceptar esa rabia, no estás cediendo ante ella. Más bien, la entiendes, la controlas y, al final, la transformas en acción. Es allí donde reside el verdadero poder. La sombra no es tu enemiga, es una oportunidad de crecimiento. Cuanto más te confrontas con ella, más aprendes de ti. Pero el proceso no termina ahí. Una vez que tomas conciencia de tus sombras, lo que Jung llama la autorrealización, comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Ya no te ves como una persona rota, sino como alguien que está en constante evolución. Un ser que no solo enfrenta sus miedos, sino que los usa como trampolín hacia algo más grande. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo usas todo esto para descubrir el propósito de tu vida? La respuesta no es simple, pero la clave está en actuar. El propósito no es algo que se encuentra esperando, en lo profundo de tu ser, como un premio a tus años de reflexión. El propósito se encuentra en el hacer. Como decía Jung, el propósito de la vida no es algo que se alcanza a través de una simple meta, sino a través de la práctica constante de ser uno mismo. Por eso, el camino hacia el propósito comienza cuando decides actuar, incluso si el miedo o la incertidumbre están presentes. Ahora, imagina esto, ya has comenzado a conocer tu sombra, ya has descubierto algunos aspectos oscuros de ti mismo. La rabia, la envidia, la inseguridad, esos miedos que antes te dominaban ahora los ves de otra manera. Ya no te controlan, pero aún necesitas encontrar un sentido en todo esto. Es aquí cuando la acción entra en juego. ¿Qué acción puedes tomar hoy que refleje tu propósito? Puede ser tan sencillo como empezar a escribir ese libro que siempre has soñado escribir, o dar un paso hacia ese trabajo que sientes que te llena. No importa que tan pequeño o grande sea el paso. Lo importante es que actúas. El propósito no está en el futuro. Está en lo que haces ahora. Muchas personas sueñan con tener una vida significativa, pero pocos están dispuestos a hacer el trabajo necesario para conseguirlo. La mayoría vive de forma reactiva, esperando que las oportunidades lleguen a ellas. Pero Jung nos dice que no podemos esperar a que las oportunidades lleguen. Debemos crearlas. Entonces, ¿cómo te enfrentas a tu sombra y, al mismo tiempo, avanzas hacia tu propósito? El trabajo con la sombra nunca termina. Cada día es una oportunidad para descubrir una parte más de ti mismo. Lo que descubras no siempre será fácil de aceptar. Pero ese es el punto. Cuanto más te enfrentas a lo incómodo, más profundo se vuelve tu entendimiento de ti mismo. En algún momento de este proceso, es posible que sientas miedo. El miedo de que tus sombras te definan. El miedo de que no seas lo suficientemente bueno, de que no puedas ser quien quieres ser. Pero recuerda, el miedo es solo una señal de que estás en el camino correcto. La gente que realmente ha hecho algo significativo en el mundo no ha llegado allí sin miedo. Enfrentaron sus temores y, a pesar de ellos, decidieron seguir adelante. Porque el miedo no es el enemigo, es el indicador de que hay algo importante que aprender en ese lugar. Por ejemplo, tal vez sueñas con tener una influencia positiva en el mundo, como lo hicieron Jung y tantas otras figuras influyentes. Pero, ¿te has preguntado cómo vas a lograrlo? Si eres honesto contigo mismo, verás que los caminos hacia ese propósito no siempre son claros ni fáciles. Pero eso no debe detenerte. Comienza con un paso. Si te apasiona influir en la vida de los demás, tal vez sea el momento de involucrarte en una causa, de educar a otros, de compartir tu conocimiento o experiencia. Pero no te detengas en la planificación. Hazlo. La acción constante es lo que te llevará a encontrar el propósito que estás buscando. Al final, tu propósito no será algo que se vea desde afuera. No se trata de lo que otros piensan de ti, ni siquiera de los logros que puedas obtener. El propósito radica en el camino que recorres, en las decisiones que tomas y en cómo sigues adelante, a pesar de las dificultades y el miedo. Jung nos enseñó que la vida no está hecha de momentos perfectos ni de grandes victorias. Está hecha de las pequeñas decisiones diarias, de las sombras que enfrentas y las acciones que tomas para superarlas. El propósito no está en los resultados. Está en el proceso. Jung nos enseñó que la vida no está hecha de momentos perfectos ni de grandes victorias. Está hecha de las pequeñas decisiones diarias, de las sombras que enfrentas y las acciones que tomas para superarlas. El propósito no está en los resultados. Está en el proceso.
Al tomar conciencia de nuestras sombras, de lo que no deseamos ver de nosotros mismos, comenzamos a liberarnos de las limitaciones que nos imponemos. Esto no significa que nunca volveremos a caer en los mismos patrones o que seremos completamente libres de nuestras inseguridades, pero sí significa que tomamos el control de nuestra propia narrativa. La autenticidad se forja en el constante reconocimiento y aceptación de quienes somos realmente, sin adornos ni máscaras. La sombra es lo que se esconde en lo más profundo de nuestro ser. Aquello que no queremos ver, que intentamos ocultar por vergüenza o miedo. Pero es precisamente a través de la aceptación de esta sombra que logramos una comprensión más profunda de nosotros mismos. Al confrontar y abrazar nuestras partes más oscuras, transformamos lo que antes nos dominaba en una fuente de fuerza y crecimiento. El propósito de nuestra vida, entonces, no es algo que se encuentre en el futuro o en un destino lejano. Es algo que se revela cuando nos permitimos ser quienes somos en su totalidad. No es un objetivo a alcanzar, sino un camino que se construye paso a paso, con cada elección que tomamos, con cada sombra que enfrentamos. En la filosofía de Jung, el propósito es una integración constante de todos los aspectos de nuestra psique, lo consciente, lo inconsciente, lo conocido y lo desconocido. Muchas personas buscan el propósito en el exterior, en las expectativas sociales o en lo que los demás consideran éxito. Sin embargo, el propósito verdadero solo se encuentra cuando dejamos de compararnos con los demás y comenzamos a mirar hacia adentro. Al comprender nuestra sombra, aprendemos a comprender nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras motivaciones más profundas. Y es en este autoconocimiento que hallamos las pistas sobre lo que realmente queremos hacer con nuestra vida. La clave es entender que el propósito no está fuera de nosotros. No se trata de encontrar algo que nos complete, sino de aprender a completar lo que ya somos. Cada uno de nosotros tiene una contribución única que hacer al mundo, pero esta contribución solo se puede manifestar cuando estamos en armonía con nuestra sombra y con los aspectos de nosotros mismos que antes considerábamos inaceptables. Es importante recordar que el trabajo de la sombra no es un proceso que se pueda hacer de forma rápida o superficial. Es un viaje largo, un proceso continuo que requiere valentía y sinceridad. La sombra no desaparece de la noche a la mañana, pero al integrarla, nos volvemos más completos. Nos damos permiso para ser humanos, con nuestras imperfecciones y fortalezas, y es en este espacio de aceptación donde empieza a brotar el propósito. Cada vez que elegimos actuar desde un lugar de autenticidad, sin temor a lo que los demás piensen, sin esconder nuestras sombras, damos un paso más hacia la autorrealización. El propósito de nuestra vida es, en última instancia, un reflejo de cómo elegimos ser nosotros mismos, cómo decidimos actuar en cada situación, cómo enfrentamos nuestros propios temores y limitaciones. Jung decía que para lograr la autorrealización es necesario abrazar la oscuridad, reconocer nuestras sombras sin miedo ni juicio. Es a través de este proceso de aceptación que el propósito de nuestra vida se revela. Cada pequeño paso hacia la integración de nuestra sombra nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Este es el propósito, vivir de acuerdo con quien somos realmente, no con lo que creemos que deberíamos ser, sino con lo que somos en nuestra totalidad. Este proceso, aunque doloroso en ocasiones, es lo que nos permite evolucionar. La vida no es algo que deba ser perfeccionado o logrado de forma completa, sino algo que debe ser vivido con autenticidad. Al integrar nuestra sombra, encontramos nuestro propósito en las pequeñas decisiones cotidianas, en la manera en que nos relacionamos con los demás, en cómo afrontamos los retos y las adversidades. Así, el propósito de la vida, según Jung, no está en alcanzar una meta, sino en aprender a vivir en consonancia con nosotros mismos. Este camino hacia la autorrealización nos invita a ser valientes, a enfrentar nuestras sombras y a aceptar que, aunque la vida pueda estar llena de oscuridad y dificultades, también está llena de oportunidades para el crecimiento. Cada desafío, cada fracaso, cada miedo enfrentado es una oportunidad para acercarnos más a nuestro verdadero propósito. En palabras de Jung, la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. El propósito, entonces, no es algo que debamos buscar fuera de nosotros, sino algo que se revela cuando nos permitimos vivir plenamente. El trabajo con nuestra sombra, la aceptación de todo lo que somos, es lo que nos da el coraje para tomar acción y caminar hacia una vida significativa.
No hay una fórmula mágica para descubrir el propósito, lo encontramos cuando nos damos permiso para ser nosotros mismos, tal como somos, con nuestras sombras y todas nuestras imperfecciones. Al final, el propósito no es una meta que se pueda alcanzar de una vez por todas, sino una experiencia continua de descubrimiento. La vida se convierte en una constante integración de todos nuestros aspectos, tanto los luminosos como los oscuros. Al comprender y aceptar nuestra sombra, comenzamos a actuar desde un lugar de autenticidad, sin la necesidad de validación externa, sin el peso de las expectativas ajenas. Esta aceptación nos da el poder de transformar nuestra vida. No necesitamos una gran revelación ni un momento de epifanía para encontrar nuestro propósito. Todo lo que necesitamos es la disposición de mirar dentro de nosotros mismos, enfrentar nuestras sombras y seguir el camino de la autocomprensión. Este proceso puede ser doloroso, sí, pero también es liberador. Es a través de este dolor que experimentamos el crecimiento y el despertar. A medida que avanzamos, empezamos a ver que cada paso que damos hacia la aceptación de nuestra sombra nos acerca más a nuestra verdadera esencia. No se trata de perfección, sino de aceptación. El propósito no está en ser lo que otros esperan de nosotros, sino en ser lo que nosotros mismos hemos nacido para ser. Jung nos mostró que la oscuridad no es algo que debemos temer, sino algo que debemos integrar. No es un obstáculo en el camino, sino una parte integral de la experiencia humana. La sombra, entonces, no es nuestra enemiga, sino nuestra maestra. Al abrazarla, podemos descubrir el verdadero significado de la vida, de nuestras relaciones, de nuestras pasiones. El propósito de la vida, según Jung, es más que una simple búsqueda de éxito o de logros materiales. Es una búsqueda de autenticidad, de vivir una vida coherente con nuestra verdadera naturaleza, sin importar cuán oscuros o difíciles sean los momentos que enfrentamos. La vida se trata de abrazar nuestra totalidad, de caminar hacia adelante con valentía, sin temerle a las sombras que llevamos dentro. Y así, la sombra se convierte en un espejo. Nos refleja nuestra humanidad, nuestras luchas, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Pero, a través de este reflejo, también podemos ver nuestras fortalezas, nuestras capacidades para sanar, para aprender, para crecer. El propósito de la vida es vivir esta experiencia completa, sin negarnos nada de lo que somos. Jung decía que cuando logramos integrar nuestra sombra, alcanzamos una forma más profunda de libertad. No porque seamos perfectos, sino porque hemos aceptado nuestra imperfección y hemos aprendido a vivir con ella. Esta es la verdadera liberación, la liberación de la necesidad de ser algo que no somos, la liberación de las expectativas y de la presión externa. En conclusión, el propósito de la vida es una cuestión de ser auténticos. Al enfrentarnos a nuestras sombras, al aprender de ellas, no solo nos liberamos, sino que también comenzamos a encontrar el significado de nuestra existencia. No hay una receta única para encontrar este propósito. Cada camino es diferente, cada vida es única. Pero todos podemos aprender a caminar en armonía con nuestra sombra, a abrazar lo que somos y a vivir nuestra verdad. Jung nos enseñó que la vida no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de vivir en el proceso constante de autocomprensión y aceptación. El propósito no está en lo que logramos, sino en cómo nos enfrentamos a las sombras y a las dificultades, y en cómo nos permitimos ser nosotros mismos en todo momento. Es este proceso, este viaje de autoconocimiento y aceptación, lo que da verdadero sentido a nuestras vidas.